El enemigo se manifiesta en muchas otras áreas. Por ejemplo, en el área del tesoro. ¿Qué cosa más importante en la iglesia que el tesoro? El tesoro es importantísimo, ¿no? Y el tesoro ha sido la causa de muchos males entre los cristianos también. Pastor Nilo, en cuanto al tesoro, al uso del tesoro en la iglesia, lo que viene siendo el dinero, ¿cuán importante usted cree que es la transparencia en el manejo del dinero en la iglesia? Importante. La transparencia es importante en todo. El dinero es tan antiguo como la humanidad. Desde que el hombre está sobre la tierra existe el intercambio. Hubo una época en que no había dinero metálico, se usaban el trueque. Todavía hay países en el mundo que se usa el trueque. La sal se usó un tiempo como instrumento de cambio. De ahí viene la palabra salario. Pero después vino la moneda acuñada, después vino el papel moneda, y ahora vinieron las monedas, las tarjetas plásticas y la moneda virtual. Pero lo cierto es que siempre habrá algún tipo de dinero. El problema del dinero es que, como dijo alguien, es la raíz de muchos males. Pero, y en la Biblia aparece así. Judas entregó a Cristo por dinero. Y vemos muchos casos más. Pero lo cierto es que la transparencia, esa palabra es clave. La gente debe saber en qué se usa el dinero, para qué se usa. No somos capitalistas en el sentido de guardar dinero por guardarlo. El dinero debe ser un instrumento para la gloria de Dios. Y la gente va a darlo cuando ve que se usa bien. Y ellos lo ven como la transparencia, como usted dice. Por supuesto. Pastor, ¿qué importancia tiene o debiera tener el evangelismo en el presupuesto de la iglesia? Cuando la iglesia se reúne para planificar en qué vamos a usar el dinero para el año que viene, y viene un área que es el evangelismo, ¿usted cree que es importante, que debiera ser prioritario o debe de ser accidental? ¿Cómo usted cree? Alguien ha dicho que evangelizar es la tarea fundamental de la iglesia. Las misiones. Hay tres tipos de misiones. Misiones locales, misiones nacionales y misiones mundiales. En todas ellas hace falta dinero. Y una iglesia del Nuevo Testamento debe dar prioridad al uso de fondos para las misiones. Hay que empezar, por supuesto, por el salario pastoral, que es muy importante. El uso de dinero para hacer tratados, comprar Biblia, las ofrendas misioneras. Y eso depende mucho del pastor, que tenga un corazón misionero. Creo que fue Moody quien dijo que la iglesia que no era misionera no era iglesia. Y yo diría que el pastor que no sea misionero no es un verdadero pastor, porque Cristo fue el primer misionero de la historia y nos ha encargado la tarea gloriosa de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La gran comisión. Creo que el dinero debe ocupar, el dinero para evangelismo debe ocupar un lugar prioritario en el presupuesto de la iglesia. Amén. Porque a fin de cuentas el Señor no nos ha llamado a mantener propiedades lindas, castillos, palacios, templos suntuosos, sino realmente es lo que es la gran comisión. Hay muchos conflictos a veces dentro de las iglesias que, en cuanto al dinero, que son innecesarios. Más sin embargo, tristemente, debido a la naturaleza humana, hay conflictos en la iglesia respecto al dinero que sí son necesarios. ¿Usted pudiera compartir algún ejemplo de un conflicto en una iglesia que sí es justificable con respecto al dinero, cuando el dinero no se está usando apropiadamente? ¿Algún ejemplo que quizás le viene a la mente? Cosa que yo recomiendo, en muchos años de pastor, traté de poner estos tres principios en práctica. Número uno, debe haber un presupuesto. Los gastos no pueden ser a lo loco. Hay que haber un presupuesto anual hecho por una comisión de mayordomía que estudie todas las necesidades de la iglesia, que se asigne una cantidad a cada capítulo, a cada cápita de la iglesia, un presupuesto. En segundo lugar, el pastor debe andar lo menos posible con el dinero. Debe haber un tesorero, un vicetesorero, una comisión de mayordomía y finanzas. Yo traté nunca de tener dinero en mi casa. Apenas tenía lo que se llamaba una caja chica. Una caja chica era
una pequeña cantidad para gastos imprevistos. De pronto había un hermano con un problema y yo tenía un dinerito que me habían asignado previamente para emergencia. Y lo otro, hermano, es publicar los informes, que la gente esté bien informada, que se use cheque, que no se use dinero cash, cheque, que esos cheques los firme el tesorero y otra persona si es posible. O sea, que el pastor use lo menos posible su firma para que haya otras personas. Porque, repito, el dinero ha sido por mucha causa de problemas en las iglesias. Aconsejo que se use lo menos posible al pastor y que se delegue en otros hermanos. Que los hay, lo que hay que buscarlo. Amén, así mismo es. O sea que la transparencia y la fiscalización, ¿no? Que existe un sistema. ¿Alguien quisiera añadir algo con respecto a los conflictos de las finanzas en la iglesia? Me vino a la mente una experiencia, hace ya unos cuantos años, eso fue en Brasil. El tesorero tenía por costumbre al final del servicio, él mismo iba, recogía el dinero, ponía dentro de su Biblia y llevaba a su casa. Y yo estaba llegando allí en aquella iglesia recién asumiendo aquel ministerio. Y cuando me doy cuenta de eso, las primeras semanas, unos 3, 4 domingos, falei, oye, eso aquí está raro. Hablé con él, dijo, mi hermano, no hagas esto solo. Alguien que te acompañe, que recoja el dinero, cuenten y salgan de aquí ya con el monto y firmado, hoy se recaudó tanto de diezmo. Bueno, para hacer corta la historia, él se enojó conmigo y se fue de la iglesia. Tuvimos que elegir otro comité de finanzas. El hermano no quiso ser discipulado, ¿eh? Adelante, hermano. También que nuestra integridad es muy importante. Y la transparencia, el manejo del dinero, en lo que son apariencias. La apariencia nada más de deshonestidad ya es algo que no deberíamos buscar. Y recordar también que el dinero no es nuestro, es del Señor. Somos mayordomos de lo que Él nos da. Y a veces eso es muy fácil, se puede olvidar. Administrador. Así mismo es. Hay dos cosas que los seres humanos, los hombres, siempre han caído, bueno, a lo largo de la historia. Las mujeres y el dinero. Si uno lo revisa en la política, en el ministerio, en la historia, de la historia de las naciones, casi siempre es así, ¿no? Y en la Biblia también, personas que cayeron por avaricia, como mencionaron, y otros también por las mujeres también. No es que las mujeres sean nada malo, pero el asunto de el lust, ¿cómo se llama? La lujuria, ¿no? Que es el problema es del hombre, no es el problema de la mujer. No, quería decir, Alberto, que también están esos problemas con el dinero, pero hay una situación grave también en varias congregaciones con las cuales compartimos información, y es que el dinero no les alcanza para nada. Si supieran el número de iglesias que no tienen seguro para una caída, para un problema que alguien demande al pastor o a los líderes por algo, porque no les alcanza, y han tenido que cerrar. Otras, el mismo pastor a veces tiene que poner de su bolsillo. Otras han tenido que pagar en efectivo cosas que si la pagaban en tarjeta o en cheque les hubiera costado el doble. Otras que han tenido que hacer ellos mismos, donar el tiempo, que no ha sido de la mejor calidad. Pastores con unos salarios irrisorios, ridículos, hermanos que se gastan miles de dólares en viajes, en cruceros, etcétera, y no dan ni $1 para la iglesia, o cuando dan uno. Y eso no es la excepción, eso es norma también, que no dan nada. Y otros que vienen a la iglesia de Pascua a San Juan, traen $1, pan, lo ponen, y después a la hora de rendir cuentas sobre el dinero son los que más opinan. ¿Y por qué esto se gastó en esto? ¿Y por qué? Entonces, todos esos problemas no es tan fácil resolverlos. Ahora mismo nosotros no tenemos seguro en la propiedad porque no hemos podido cubrirlo, y tenemos una congregación de más de 100 miembros, pero pobres, en un barrio malo, con un basurero al frente, y una iglesia donde la gente no quiere ir. La gente quiere ir mejor a una iglesia mega, a una iglesia que todo está bien hecho, en un barrio bueno, y es complicado cómo sobrevivir. Y en
En medio de todo esto, pastores, o sea que la transparencia es muy importante y como dijo el pastor Abella, si no tenemos integridad, no tenemos ministerio. Esa es la verdad, porque el ministerio descansa en la integridad. Pero viviendo aquí en Miami, en esta ciudad, no solamente tenemos el reto de los conflictos en las iglesias que tienen que ver con la política, una ciudad muy apasionada y distintiva, también tenemos el reto del asunto del manejo del dinero en nuestras congregaciones del tesoro. Y hay discusiones y hay divisiones que son justificables y hay otras que no. Y hay otras que se pueden evitar, como bien ustedes han compartido. Pero adicionalmente, siendo una ciudad cosmopolitana, ¿verdad? Tenemos personas de muchas culturas aquí en nuestro pueblo. Constantemente hay un flujo de personas de muchas culturas, de muchas razas también. Y entonces esto crea no solamente una tensión en la sociedad, sino también en el cuerpo de Cristo, porque muchos de estos hermanos son absorbidos felizmente en nuestras iglesias. Pastor Abella, mencione por favor, con su experiencia aquí en Miami, ¿verdad? Tengo entendido un pastor bilingüe, ¿no? Que predica en inglés y en español. Amén. O sea, ¿qué usted nos puede decir? Ejemplo de tensiones culturales que usted siente que entorpecen la labor de la iglesia, pensando en personas que vienen de nuestros países y no se adaptan a la iglesia en los Estados Unidos, o quieren llegar y quieren replicar lo que dejaron en sus países, lo quieren replicar aquí, y es una lucha constante. Desde su perspectiva, usted que está en el corazón de esta ciudad de aquí, que tiene el pulso en estos dos latidos, en inglés y en español, mencione por favor algunas áreas, ejemplos de tensiones culturales en la iglesia.